Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos gloria, honra, honor, alabanza y adoración a ti, Señor Jesús, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y sonará la trompeta, y el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vendrá hasta las nubes, allí en el aire hasta las nubes. Y sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los creyentes que estemos vivos en ese momento, los cuerpos también serán glorificados. Y juntos recibiremos al Señor en el aire y estaremos en su presencia por la eternidad. Y vendremos poquito tiempo después con Cristo Jesús en su segunda venida a esta tierra y reinaremos con Cristo en el milenio y estaremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde el mismo Dios, la nueva Jerusalén, el trono de Dios, el cielo de Dios, descenderá y estará allí en Israel, y allí estará Dios mismo, el mismo Dios, el trono de Dios, Dios mismo, en medio de estos cielos nuevos y tierra nueva, y allí estaremos nosotros, los hijos de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hoy la predicación le he titulado El rapto de la iglesia. ¿Será inminente el rapto de la iglesia? O sea que ya, mejor dicho. ¿Cuándo será? ¿Será inminente? ¿Cuándo será? Usted ha visto por las redes sociales que se ha levantado un movimiento hablando de que el Señor viene por su pueblo. O sea, el arrebatamiento va a ocurrir ahora entre, creo, el 17, 18 de septiembre, 16, 18 de septiembre. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué Dios nos enseña en su palabra? Porque si eso es así, sería inminente. ¿Estamos a qué? ¿Hoy qué es? 8. Estamos a 10 días. Pero es algo inminente. ¿Será así? ¿O tienen que pasar ciertas cosas para que luego venga el arrebatamiento de la iglesia? Entonces vamos a tocar ese punto. El rapto de la iglesia es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, los creyentes, poco antes de su segunda venida a la tierra, donde los creyentes que han muerto van a resucitar, saldrán del lugar de donde fueron puestos sus cuerpos físicos muertos, resucitarán, y los creyentes que estén vivos, sus cuerpos serán glorificados, transformados en cuerpos gloriosos, y juntos seremos levantados por el poder de Dios en las nubes, donde el Señor estará esperándonos. El Señor descenderá del cielo y vendrá y estará en las nubes, y allí en el aire el Señor no, en ese momento, en el rapto, no viene a la tierra. Él llega hasta las nubes, hasta allí, el cielo que usted ve, hasta allí llega. Y la iglesia levantada, los creyentes que han muerto resucitarán, ya no estarán físicamente muertos. Su alma está con Dios, pero en el arrebatamiento su cuerpo será resucitado. O sea que hay ya un ser glorificado completo, el alma y el cuerpo, que va a ser resucitado. Y los creyentes que estén o que estemos vivos, también sus cuerpos van a ser glorificados. O sea, nosotros vamos a tener un cuerpo resucitado, los muertos en Cristo resucitados, y los que estén vivos, un cuerpo glorificado. ¿Cómo será ese cuerpo? ¿Resucitado o transformado? De todos los dos son cuerpos glorificados, ¿no? ¿Cómo será ese cuerpo? ¿Una idea? Como el cuerpo del Señor Jesucristo cuando resucitó al tercer día de entre los muertos. Si una persona muere de una edad avanzada, llamémosle 120 años, ¿no? Una edad avanzada, o sea que usted no está, la persona que es de la tercera edad no es viejo, está avanzadito, que es diferente. Entonces las personas que están de una edad avanzada, ¿sabe en qué cuerpo va a resucitar? En un cuerpo joven. Como cuerpo, ¿cuál más o menos? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando resucitó entre los muertos? Bueno, ¿a los cuántos años murió? 33 años y medio. Así.
va a ser el cuerpo. Así va a ser el cuerpo de los resucitados, de los glorificados. Bueno, ¿dónde nos enseña esto? Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículos 51 al 52. Dice así, ¿llegamos? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, está hablando de los creyentes que físicamente estén vivos en ese momento, y nosotros seremos transformados. Mire que dice aquí el apóstol Pablo, que fue el que escribió las cartas a los Corintios, la primera y la segunda. El apóstol Pablo dice, os digo un misterio, y luego dice, no todos dormiremos. ¿Qué significa dormir en la Biblia para el creyente? Dormir, cuando físicamente muere. ¿Y por qué a la muerte física de los cristianos la Biblia le llama dormir, más no muerte? Porque la persona que duerme se despierta, se levanta. Así va a ser con los muertos en Cristo. Ellos están durmiendo en el sentido que físicamente murieron, pero ellos van a despertar, es decir, van a ser resucitados. Por eso él aquí está diciendo, os digo un misterio, no todos dormiremos. Lo que él sí asegura es que todos seremos transformados, porque los muertos serán resucitados a la final trompeta y luego, y nosotros seremos transformados. O sea, los creyentes que físicamente hayan partido de este mundo y que físicamente estén vivos cuando el Señor venga por la iglesia, los dos van a ser transformados en cuerpos gloriosos, unos resucitados, otros transformados, pero todos tendremos cuerpos gloriosos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Esto lo dice aquí la primera carta a los Corintios. ¿Dónde más lo dice? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Le escribe a los creyentes de la ciudad de Tesalónica. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya sabe quiénes son los que duermen: los cristianos, los creyentes que físicamente han partido de este mundo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos con el Señor siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí habla lo mismo de 1 Corintios capítulo 15. Lo expresa claramente. O sea que esto ya no es un misterio. Es un misterio para el mundo, para los incrédulos. Pero para el pueblo creyente ya no es un misterio, porque ya ese misterio, quien Dios, el Espíritu Santo, se lo reveló al apóstol Pablo. Entonces, esto está dentro de lo que se conoce como la teología paulina. Al apóstol Pablo Dios le reveló esto. Dios le revela esto al apóstol Pablo y queda escrito en la Biblia, y toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. O sea que para nosotros ya no es un misterio, para nosotros ya es algo que tiene luz plena y total. Ya tenemos conocimiento de lo que le va a pasar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los muertos en Cristo van a resucitar cuando el Señor venga por su iglesia. No en la segunda venida. La segunda venida de Cristo es cuando Él viene a la tierra. En esta no viene a la tierra, sino que viene ¿hasta dónde? Hasta las nubes. No posa los pies en la tierra, hasta las nubes. Y estando en las nubes, suena la trompeta, Él toca la trompeta, y los muertos en Cristo
resucitan, y los creyentes que estén vivos, sus cuerpos también van a ser transformados. Porque este cuerpo de carne y sangre, no puede heredar el reino de los cielos. Tenemos que tener un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, los que han partido, un cuerpo transformado, glorificado, todos los creyentes, para heredar el reino de los cielos. Nos dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también el Señor hará con aquellos que han creído en Él. ¿Cuántos creen que Jesús murió, pero que también resucitó? Amén, mi amado. La muerte para el creyente es un paso a una mejor vida, a la vida eterna, a la vida en abundancia, a la herencia del reino de los cielos de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, ustedes no son como los que no tienen esperanza. No, nosotros sí tenemos esperanza. La esperanza bienaventurada, la esperanza bendita. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada o esperanza bendita? El rapto de la iglesia. Bendito es el Señor Jesús. Ahora bien, ¿será inminente el rapto de la iglesia? Como dicen unos, que es ya, que es que mejor dicho, hoy domingo, que mejor dicho, que no amanece el lunes, mejor dicho. Que no llegamos a mañana lunes. Mañana lunes 9 de septiembre del año 2024. Que no llegamos, que esto es ya, que es inminente. ¿Será inminente? ¿Qué es inminente? Quiere decir que está por suceder prontamente. Bueno, ¿será que el rapto de la iglesia es ya? ¿Es muy pronto? ¿Sí o no? ¿O qué será? Bueno, sabemos que Dios es soberano y hace conforme a sus buenos propósitos lo que Él desea. En los salmos dice que la palabra de Dios, y todo lo que el Señor quiere, lo hace. ¿Lo hace en dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso lo dice el libro de los salmos. Ahí nos habla de la soberanía de Dios. Que si Dios quiere venir ya, es el Señor, o sea, Él decide, o sea, Él es soberano. Pero, escúcheme bien, Dios en su soberanía, ese Dios soberano, decidió revelarnos los hechos y acontecimientos que deben suceder antes del rapto de la iglesia en su palabra que Él nos ha dejado y que fue revelada y que fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, ese Dios soberano que hace lo que quiere, ese Dios soberano muestra en su palabra qué es lo que debe de acontecer antes de que venga el rapto de la iglesia. Y estudiando esto, usted me va a decir, no, eso todavía no ha pasado, o sea que todavía falta. O sí, ya pasó, entonces estamos cerca. Bueno, la palabra de Dios aquí nos va iluminando el camino de esta predicación. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:4. ¿Será inminente? Vamos a profundizar allí. Dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:4. Entonces miren lo que dice la escritura. Los creyentes, mas vosotros, hermanos. ¿Quién está hablando? ¿Quién a quién? Un creyente, Pablo, a otros creyentes, los de Tesalónica. O sea que estamos hablando de hermanos en la fe. La mejor familia, la familia de la fe, la que vamos a estar para siempre juntos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando de la venida del Señor. Y Él dice, mire, Él vendrá como ladrón. A los del mundo los va a coger sorprendidos, pero a la iglesia no. Porque la iglesia tenemos la luz de la palabra de Dios. Nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos en la luz de la palabra de Dios. Y a través de la luz de la palabra del Señor nos dice los tiempos y las sazones del rapto de la iglesia. También nos dice sobre la segunda venida de Cristo, nos dice sobre el milenio, nos dice sobre cielos nuevos y tierra nueva. La palabra de Dios nos muestra todos esos tiempos y esas sazones proféticas.
Por lo tanto, la venida del Señor al cristiano no lo va a sorprender. No, porque el cristiano va a saber qué es lo que pasa. Cuando esas cosas estén pasando, usted no va a decir, ¡ay, yo no sabía! No, usted dice, no, sí, yo ya lo sabía, ya lo había escuchado, yo ya lo había estudiado, el pastor ya lo había predicado, la palabra de Dios lo enseña. O sea, a nosotros no nos va a coger por sorpresa, al mundo sí. Porque el mundo no conoce las profecías bíblicas por cuanto todavía no tienen temor de Dios. Pero a nosotros no nos va a coger por sorpresa, porque nosotros sí tenemos la luz de la palabra del Señor. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, no. El Señor a nosotros ya nos reveló la palabra, y esa palabra lo que nos hace es estar listos y preparados. Cuando suene la trompeta, nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Profecías o hechos que ocurrirán antes del arrebatamiento. Entonces, ¿qué debe de ocurrir? ¿Qué señales proféticas deben de ocurrir antes del arrebatamiento? ¿Qué es lo primero que debe de pasar para luego venir el rapto de la iglesia? Vámonos para Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y mire luego lo que dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, mire, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces mire que aquí sí nos dice una señal que debe de ocurrir primero antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. ¿De qué venida está hablando? Bueno, allá hay dos interpretaciones. Una que está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero cuando dice y nuestra reunión con Él, claramente sí nos está hablando es del arrebatamiento de la iglesia. Pero la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia, teológicamente muchas veces se maneja como un evento con dos acontecimientos. ¿Cuál es el evento? La venida del Señor. ¿Cuáles son los dos acontecimientos? Primero, el rapto de la iglesia, y luego cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra con la iglesia. O sea, primero viene por la iglesia, el rapto, y luego viene con la iglesia. Segunda venida de Cristo a la tierra. En la primera, el rapto, el Señor viene ¿hasta dónde? Hasta las nubes, y allí nos llama y vamos a encontrarnos con Él. En la segunda venimos con Él a la tierra, a la batalla del Armagedón, y luego a la juicio de las naciones y al establecimiento del reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Pero el versículo 1 es claro, está diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Versículo 1, nuestra reunión con Él. ¿En qué momento es que los creyentes nos vamos a reunir con Cristo? ¿En la segunda venida de Cristo a la tierra? No, en el rapto de la iglesia. Es decir, que el contexto bíblico del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses me está hablando es de la venida de Cristo Jesús por segunda vez a esta tierra. Le voy a explicar lo de un evento con dos acontecimientos. Por ejemplo, el mundial de fútbol. Digo el mundial porque me gusta el fútbol, entonces pues uno va por ese lado. Un mundial de fútbol, eso dura como 30 días, ¿cierto? 40 días más o menos. Es el mundial de fútbol, pero tiene una inauguración y tiene el partido final, de la final. Es el mismo evento.
pero tiene inauguración y tiene el partido final. Pero estamos hablando del mismo evento. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. En el caso mundial de fútbol, pues 30 días, 40 días. Bueno, también hay un periodo corto, muy corto de tiempo entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo de la iglesia. El tiempo es cortico realmente. Vamos a estudiarle luego un poquito más sobre ese punto. Bueno. ¿Qué debe de ocurrir primero? Porque el Señor dice, nos muestra en la Escritura, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 3. Versículo 3, ingeniero. No vendrá sin que esto acontezca antes. No vendrá. O sea, es necesario que ocurra. Escuche bien. Y se manifieste la apostasía. Y una vez manifestada la apostasía, ahora sí está todo preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Pero es claramente evidente que primero es la apostasía. Primero es la apostasía. Debe de ocurrir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La manifestación del hombre de pecado levantándose contra todo lo que tiene que ver con Dios y contra Dios mismo. Eso es la apostasía. Esta apostasía y manifestación del anticristo ocurrirá a la mitad de la semana 70 de Daniel. No en el inicio de la semana 70 de Daniel, sino a la mitad de la semana 70 de Daniel es que ocurre la apostasía. Vamos a estudiarlo. Daniel 9, 25 al 27. Daniel 9, 25 al 27 dice así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea 7 más 62, es decir 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, que previamente han pasado 7, o sea 69, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y mire lo que pasa ahorita. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre él desolador. O sea que segunda de Tesalonicenses 2 versículos 3 y 4 está unido a Daniel capítulo 9 versículos 25 al 27. Eso se le conoce como pasajes paralelos. Tienen una coinonía. Están concatenados. Tienen un hilo conductor. Apuntan a la misma enseñanza. Nos dice que desde la orden para restaurar a Jerusalén hasta la vida del Mesías, en que se le quite la vida al Mesías, el Mesías príncipe dice, habrán 7 semanas y luego 62 semanas, para un total de 69 semanas. Esas semanas no son semanas de 7 días, sino que esas semanas son semanas de 7 años. No voy a entrar a explicarlo porque esa es otra predicación y me demoraría mucho, a no ser que usted me dé hasta las 3 de la tarde y le explico todo completamente. Entonces son semanas de 7 años. ¿Cuánto suman 69 por 7? Alguien que busque allí una calculadora rapidito en su celular. 69 por 7, ¿cuánto da?
483. Correcto. 483 años. Porque las semanas son semanas de años. O sea, una semana son 7 años. Son 69 semanas. ¿Desde dónde? Desde la orden para restaurar a Jerusalén, o sea, los muros de Jerusalén, hasta que se le quita la vida al Mesías príncipe, o sea, a Jesucristo, el Señor. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando le fue quitada la vida? 33 años y medio aproximadamente. 33 años y medio. Son 69 semanas, o sea, 483 años. Miren, cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Miren la exactitud del poder de las profecías bíblicas de la palabra de Dios. ¿Saben qué año Artajerjes I le dio la orden a Nehemías, que era su copero, el copero del rey, para restaurar los muros de Jerusalén? Fue en el año 445 antes de Cristo. El que tiene la calculadora, sume 445 más 33 años y medio. Puede sumirle 34, 33, bueno, es un dato aproximado. ¿Cuánto le da? ¿445 más 33? ¿Cuánto da? 478. Y el calendario gregoriano no cuenta desde Jesús, año cero nacimiento. Están perdidos 4 o 5 años. ¿Usted sabía eso? En el calendario actual, cuando decimos tengo 40 años, 50 años, 20 años después de Cristo, están perdidos 4 o 5 años. Entonces, a esos 478 súmele 5 años que están perdidos. 483. ¿Sí vio o no vio? Impresionante, mi amado. ¿Cuántas semanas estaban establecidas desde la orden para restaurar a Jerusalén hasta quitarle la vida al Mesías? 69 semanas, es decir, 483 años. ¿Cuántos años pasaron desde la orden de Artajerjes I, rey de los medopersas, hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario, contando los 4 años perdidos? ¿Cuántos años hay? 483. Pero la profecía son 70 semanas, es decir, 490 años. ¿Cuántos años nos faltan para 490? Si van 483, 7 años, es decir, una semana según la profecía de Daniel. Una semana. Jesús murió y el reloj profético de Dios paró allí en ese momento. Quedó quieto. Falta una semana. ¿Para qué es esa semana? ¿Y cuál es el objetivo de estas 490 años o las 70 semanas de Daniel? ¿Cuál es el objetivo? Daniel 9, aquí no tenía ese pasaje bíblico, ingeniero, pero quiero enseñárselos a ellos. Daniel 9:24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Versículo 24, Daniel 9. Y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Yo le pregunto, ¿cuándo es que se va a acabar de esta tierra el pecado? Solo cuando el Señor establezca su reino, no hay otra manera. O sea que estamos hablando que una vez se cumpla las 70 semanas de Daniel o 490 años, el Señor establece su reino. Porque mientras el reino de Dios no sea establecido, el pecado no va a ser quitado. El pecado seguirá en este mundo. ¿Cuándo es que va a haber justicia perdurable? Hasta que el reino de Dios se establezca. Antes no. Mira, hay gente, yo sé que tal vez no son muchos, pero hay gente en la cárcel que está pagando condenas y son inocentes. No sé que no es el caso de todos, no, pero hay gente inocente que está allá. Fue juzgado mal, compraron el juez o el fiscal, bueno, no sé qué pasó allí, pero allá están pagando condenas inocentes. Eso es injusto. Esa es la justicia del hombre. ¿Cuándo es una justicia perdurable? Solo cuando el Señor venga y establezca su reino. O sea que las 490 semanas son para que se acabe el mundo de pecado y se establezca el reino de Cristo Jesús aquí en la tierra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que nos falta una semana. Y luego dice
en Daniel 9, 27. Y por otra semana, versículo 27, ingeniero. Por otra semana, la que nos falta, la 70 de Daniel. Van 69, nos falta una, la de Daniel. La semana 70 de Daniel, o sea, faltan 7 años. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, la apostasía, que habla segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, vendrá el desolador, es decir, el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, el anticristo. Por otra semana, la semana 70 de Daniel, se confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de esa semana, en años, 3 años y medio, a la mitad de la semana 70 de Daniel, ese pacto confirmado será quebrantado. ¿Qué es lo que va a pasar al inicio de la semana 70 de Daniel? El anticristo, que en su primera manifestación no va a ser el anticristo, sino que va a ser un líder político, un líder mundial de paz y de seguridad. Y traerá la solución entre la guerra entre los israelíes y los del Medio Oriente. Traerá paz y solución. Y la gente dirá, wow, impresionante. Ese hombre es muy inteligente, ese hombre tiene mucha sabiduría, ese hombre tiene mucho poder. Y entonces él va a confirmar el pacto. Mire, al pueblo de Israel le devolverán el sacrificio continuo. Es decir, el pueblo de Israel volverá a edificar el templo. ¿Qué pasa si edifican este templo ahora? allá en Jerusalén. ¿Qué pasa si lo edifican? Hermanos, y a estar agarrados de las mechas ahorita, imagínense que donde construyan el templo los israelíes en este momento. Ahorita sí es la hecatombe. Entonces, ahorita sí, apague y vámonos. Pero este hombre, que va a ser el anticristo, pero con esa cara de líder mundial de paz, tendrá la sabiduría del mismo diablo y traerá paz. Y a los israelíes se les devolverá el templo, lo construirán. No habrán problemas, no habrá guerra, no habrá violencia. Todo el mundo estará de acuerdo y la gente dirá, esto es maravilloso. ¿Y sabe qué van a decir? Muchos judíos, no todos. Este es el Mesías. Los que no lo han aceptado verán y creerán que es el Mesías. Porque hay parte de los judíos que no han creído que Jesús es el Mesías. El movimiento judeo-cristiano va avanzando y ya hay varios cristianos. Según los estudiosos de eso, dicen que más o menos hay aproximadamente ya 300,000 judeo-cristianos, o sea, judíos convertidos al cristianismo, o sea, al mesianismo. Va avanzando, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa a la mitad de la semana 70 de Daniel? O sea, cuando van 3 años y medio, el anticristo se revela como anticristo y rompe el pacto y le quita el templo, le quita el continuo sacrificio. Y va a pasar lo de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Volvamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, no estaremos reunidos con Él, o sea, no vendrá el rapto de la iglesia, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, escuche bien, acuérdese que le habían devuelto el templo a los judíos, ¿no? Daniel 9. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A esto es lo que la Biblia le llama la apostasía. A esto es lo que el profeta Daniel le llama la abominación desoladora. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Se quita el antifaz del líder mundial de paz y de seguridad y muestra lo que es él, el anticristo. Y entra a Jerusalén, al templo que se los había devuelto. Entra allí y él, hermano, apostata del templo, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Se hace pasar por Dios. Unos creen que va a llevar y sacrificará un animal inmundo, muy probablemente un cerdo. Y usted sabe que el cerdo es un animal inmundo dentro de la religión judía.
Entonces para ellos eso va a ser una afrenta total. Eso va a ser una afrenta total. Ellos no van a, eso mejor dicho, ellos aquí ya se van de frente contra el anticristo, los judíos, y el anticristo ya está de frente contra el pueblo de Israel. Y allí es donde entenderán que ese no era el Mesías, que el Mesías fue el que vino años y años atrás, año 2024, un poco más de 2000 años atrás, no sé cuántos años cuando eso pase estará eso. Y entenderán que Jesucristo es el Mesías y vendrá un avivamiento espiritual con la predicación de los 144,000 sellados de las tribus de Israel. En Israel, hermano, eso vendrá un avivamiento y la gente, los judíos, se convertirán a Cristo mayormente. Eso va a ser algo glorioso y poderoso. Dele ese aplauso a Jesús, el Señor. ¿Por qué? Porque el anticristo se meterá al templo de Dios y dirá: yo soy Dios, me adoran a mí, yo soy Dios. Profana el templo, hace un sacrilegio, una ofrenda probablemente de un cerdo. Esto, hermano, aquí es donde empieza la persecución al pueblo judío y a la iglesia cristiana, porque judíos y cristianos van a recibir persecución. Uy, pastor, ¿cómo así? Yo pensé que me iba a salvar. Espérese que seguimos adelante. Pensé que la iglesia no iba a pasar por la gran persecución. Vamos para adelante. Sigamos acá. Entonces, nuestra reunión con él, el rapto de la iglesia, no ocurre hasta que venga la apostasía. La apostasía aproximadamente, ¿en dónde va a ser? A la mitad de la semana 70 de Daniel. A la mitad. O sea, de allí en adelante ya es poco tiempo para el rapto de la iglesia. A la mitad de la semana 70 de Daniel. Los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, la Biblia le llama, Jesús dijo, la gran tribulación. El periodo de tribulación es del inicio de la semana 70 de Daniel hasta el final. Pero los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, la Biblia le llama la gran tribulación. Esta manifestación no es la del anticristo, como es el líder mundial de paz y seguridad que confirmará al inicio de la semana 70 de Daniel 9:22, ya lo estudiamos. No es esa, porque allí es donde, digamos, está el meollo del asunto para aquellos que creen que el rapto de la iglesia es al inicio de la semana 70 de Daniel. Pero resulta que en el inicio de la semana 70 de Daniel, el anticristo no se revelará como anticristo, sino como líder mundial de paz. El anticristo como anticristo se va a revelar como tal. Es lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, a la parte final, capítulo 2, versículo 3. Leamos todo el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor y nuestra reunión con Él, es decir, el rapto de la iglesia. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, a la mitad de la semana 70 de Daniel, ¿cómo se manifiesta el anticristo? ¿Como líder mundial de paz y de seguridad? No. Se manifiesta, versículo 3, como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí no habla de líder mundial de paz, sino de el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que a la mitad de la semana 70 Daniel, el anticristo se quita la máscara y muestra lo que es el anticristo. Naciones e instituciones poderosas, tal vez como la ONU u otras poderosas, le entregarán el poder totalmente al anticristo por la sabiduría y el manejo político, económico que le ha dado al mundo. Esto no quiere decir que todas las naciones estarán alineadas con el anticristo, pero sí las poderosas e instituciones grandes que tienen mucho poder, como la ONU, por ejemplo. Bueno. El rapto de la iglesia no ocurrirá al inicio de la semana 70 de Daniel, eso es claro. Reconocido como el periodo de la tribulación, la semana 70 de Daniel.
porque el Señor no vendrá por su pueblo, la iglesia, hasta que se manifieste la apostasía. Y esta apostasía es aproximadamente a la mitad de la semana 70 de Daniel, como lo estudiamos en Daniel, capítulo 9, versículo 27. Bueno, perfecto. También el rapto de la iglesia tiene otro propósito. Y este nos va a gustar mucho a usted y a mí. ¿Cuál es el otro propósito? Guardar a los hijos de Dios de la ira de Dios y del Cordero. De eso sí seremos librados. No del inicio de la semana 70 de Daniel, no, pero sí de la ira de Dios. De eso Dios nos guardará. Porque te lo digo, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. ¿Llegamos? Dice así, 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios ha puesto a sus hijos en este mundo? ¿Para qué los ha puesto? Para salvación en Cristo Jesús. Pero los hijos de Dios Dios no los preparó para que su ira sea derramada sobre ellos, no. ¿De qué Dios va a proteger a su pueblo en el tiempo de lo que es la semana 70 de Daniel? Del derramamiento de su ira, o sea, de la ira de Dios. De eso Dios sí nos va a guardar. ¿Cómo nos va a guardar? Bueno, nos levanta. Antes de que la ira de Dios se derrame sobre este mundo, ¿qué hace el Señor? Se lleva a la iglesia para que la ira de Dios no caiga sobre sus hijos. Eso sí, Dios nos va a guardar de su ira, está claro. Dios no nos llamó porque todos vosotros, 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Perdón, 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí nos dice que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. ¿Cuál es esa hora de la prueba? La ira de Dios. Dios nos va a guardar de su ira. Diga, yo soy un hijo de Dios y Dios me hizo para salvación y vida eterna, para heredar su reino, mas no para su ira. Claro, hermano. Es que Dios es bueno. Dios, a los que guardan por la fe la palabra de Dios, los va a guardar de la hora de la prueba. ¿Cuál es esa hora de la prueba? Según Primera de Tesalonicenses 5:9, la ira de Dios. Dios nos va a guardar de su ira. Este día de la ira de Dios no es un día de 24 horas. Uno tiene que mirar eso. Este día no es que dura 24 horas, no. Porque dice día y para otro un día de 24 horas, no. Esto es un lenguaje profético. Entonces hay que entender que el Señor nos dé esa iluminación para entender la palabra del Señor. Entonces, este día no es un día de 24 horas, sino un tiempo determinado donde se derrama el juicio de Dios. Eso es la ira. El día de la ira no es de 24 horas. Es un tiempo determinado por el mismo Señor sobre el cual Él va a derramar su ira sobre aquellos que se merecen el juicio de Dios. Dios por su gracia nos ha hecho merecedores de su presencia y de su gloria, por su gracia. No es mérito de nosotros, sino por la gracia redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, vamos a Joel 2, 10 al 11. Porque este día de la ira ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Joel. Joel 2, 10 al 11. Dice así: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor
y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿De qué día está hablando? Del día de la ira de Dios. Pero vuelvo y repito, no es un día de 24 horas, sino que es un lapso de tiempo que el Señor derrama los juicios sobre la tierra. Bueno, también lo habla Sofonías 1:18. Sofonías 1:18 dice así: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La hora de la prueba, según Apocalipsis 3:10, será sobre la tierra. Y aquí nos dice que esta destrucción vendrá sobre los habitantes de la tierra. ¿Cómo le llama aquí la palabra del Señor a esto? El día de la ira de Jehová. Y donde aparece en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. (6, 12 al 17). ¿En qué momento se derrama la ira de Dios en el tiempo de la semana 70, Daniel, o el tiempo de la tribulación? ¿En qué momento se derrama la ira de Dios? Apocalipsis 6, 12 al 17. ¿Llegamos? Dice así: 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la nube se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Es lo que dice la gente, caed. O sea, tienen temor de la muerte, tienen miedo a la muerte. Caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Si estamos hablando de a puerta de una tercera guerra mundial con las bombas nucleares, y la gente, y hay susto, ¿no? Ahora imagínense la ira de Dios, hermano. ¿Quién queda en pie ante la ira de Dios? Nadie. Si el mundo está ahí en vilo por las bombas nucleares, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Corea del Norte, Irán dice que tiene también bombas nucleares, la OTAN, Japón, Corea del Sur. Y esas bombas, hermanos, de Israel, potencia militar Israel, donde activan unas bombas nucleares, hermano, apague y vamos. Tiran una, afectará a millones de personas, pero el otro no se va a quedar con esa. ¿Qué va a hacer el otro al verse atacado? Pues lo que usted y yo haríamos, defenderse. Entonces también, y responde el otro, y luego los amigos del otro responden, y los amigos de acá responden. Hermano, es horrible. Si eso es horrible, ahora imagínese la ira de Dios. Por eso dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? Si hay algo que hay que tenerle miedo y temor, ¿sabe qué es? A la ira de Dios. A eso sí hay que tenerle miedo y temor. No a tanto a las bombas nucleares, a la ira de Dios, mi amado, a la ira de Dios. ¿Y en dónde se desata la ira de Dios? ¿En qué sello? ¿En qué número de sello? ¿Qué dice allí? ¿En qué número de sello el Apocalipsis es que se desata la ira de Dios? Versículo 12.
miré cuando abrió el sexto sello. ¿En qué sello se desata la ira de Dios y del Cordero? En el sexto sello. No en los primeros 5 sellos, sino en el sexto sello. La gente, mire, eso va a ser tan horrible. Dice que el cielo se enrollará como un pergamino, o sea, no habrá luz. No habrá luz. Las estrellas del cielo caerán. Usted sabe que hay meteoritos que han caído ya a esta tierra, ¿no? Asteroides que han caído a esta tierra. Lugares donde el peso del hielo que cae, del granizo, es grande. Pero en este momento van a haber señales en los cielos que van a caer a la tierra, hermano, que la gente va a decir, uy, no, eso no es la guerra entre este país y este país. No es la bomba de este país contra este país, no son los fusiles de estos con estos, sino que van a decir esto es algo ya de la naturaleza, o sea, esto ya es la misma ira de Dios. El hombre tiene poder de activar una bomba nuclear, el hombre tiene poder de disparar un fusil, ¿sí? Pero no tiene el poder de que caigan asteroides, lo que la Biblia llama aquí estrellas del cielo. Eso no tiene el poder. ¿Quién es el único que tiene el poder de hacer eso? Dios. Y la gente a esto sí le va a temer, y la gente se esconderá y van a decir y reconocerán, ha llegado el día de su ira, la que habló Joel y la que habló Sofonías. En ese momento, cuando pase eso, la gente entenderá que ha llegado la ira de Dios. Pero mire que solo la ira de Dios ocurre en el sexto sello, antes no. Es en el sexto sello. ¿Qué nos enseña esto? Que la iglesia pasa por los primeros 5 sellos del Apocalipsis. ¿De qué nos va a librar el Señor? De su ira. O sea, del sexto sello, de las copas de la ira de Dios, del sexto sello, de las 7 trompetas, que son juicios, y de las copas de la ira de Dios, que también son juicios. De eso nos va a librar. Pero la iglesia pasa los primeros 5 sellos del Apocalipsis. Bueno. Y mire, en la historia de la humanidad, Dios ha guardado a sus hijos. Por eso, en el tiempo de su ira final, Dios guardará a sus hijos. Tengo aquí 3 ejemplos. Primero, cuando vino el juicio de Dios en el diluvio, ¿a quién Dios guardó? A Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. O sea, que vino la ira de Dios, pero Dios guardó a sus hijos. Cuando cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra, que cayó el fuego de Dios, fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿a quién Dios libró? A Lot y a su familia, en este caso sus 2 hijas. Su esposa estaba planillada, pero ella se bajó del bus porque ella miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero el objetivo era que ella también se librara, sino que ella no obedeció, que es diferente. Dios quiere guardarnos de su ira, pero si no obedecemos, el ser humano pasará por la ira de Dios. ¿Usted qué decide? ¿Ser guardado de la ira de Dios o pasar por la ira de Dios? Ya depende de cada uno de nosotros. Si creemos o no creemos en el Señor, si caminamos o no caminamos con Dios. Esa es la decisión nuestra. La esposa de Lot, en el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ella tomó su decisión, mirar atrás, desobedeció. ¿Cuál era la orden? No miren atrás. Ella obedeció, ella desobedeció y dijo, yo voy a mirar atrás. Y vino ese juicio sobre ella. ¿En dónde más vemos que Dios guardó a sus hijos, a su pueblo de la ira? En la 10ª plaga que cayó en Egipto. La muerte de los primogénitos de personas y de animales. En Egipto se murieron, en la 10ª plaga, primogénito de personas y de animales. Menos ¿quiénes? Los primogénitos de los hijos de Israel y los primogénitos de los animales del pueblo de Israel. Dios guardó a su pueblo de ese juicio. Estoy hablando de la 10ª plaga que el Señor derramó en Egipto. Wow. Y lo mismo va a hacer el Señor. Él, de la ira venidera, que nos habló Sofonías, que nos habla Joel, y que nos habla Apocalipsis ya allí en ese momento, Dios va a guardar a su pueblo. Pero la iglesia pasará los 5 primeros sellos del Apocalipsis. Bueno. Solo en el 6º sello del Apocalipsis es donde empieza
a derramarse la ira de Dios. Lo que nos muestra que la iglesia ha pasado los primeros 5 sellos del Apocalipsis. Por eso hablamos de un rapto pre-ira de Dios. También le llaman rapto mitribulacional, o sea, a la mitad de la tribulación. Pero a la mitad de la tribulación es que se quita el pacto con el pueblo de Israel y le ordenan y le quitan el sacrificio continuo. Ahí viene la apostasía. Eso es a la mitad. Pero eso tiene que pasar. Entonces, por eso también se le llama rapto, escúcheme bien, rapto pre-ira de Dios. No pretribulacional, sino rapto pre-ira de Dios o mitribulacional. Pero mejor sería pre-ira de Dios, porque Dios va a guardar a su pueblo de la ira de Dios. ¿Cómo la guarda? ¿Cómo guarda Dios a su pueblo de su ira? El rapto. Levanta a su pueblo de la ira. Dentro de las vislumbres del 6º sello del Apocalipsis, donde la ira de Dios se derrama en la tierra, los 144,000 sellados reciben impronta de protección para su trabajo misional en la tierra, allá en Israel, de una manera especial. Y mire que allí en Apocalipsis 7, 9 al 14, Apocalipsis 7, 9 al 14. El Señor le está mostrando al apóstol Juan, a quien Dios le reveló el Apocalipsis, la ira de Dios que se derrama en el 6º sello, pero también en esa vislumbre apocalíptica del 6º sello, el Señor le muestra a Juan lo que está pasando en el cielo. O sea, lo que está pasando, lo que va a pasar en ese momento en la tierra, pero también lo que está pasando en ese momento en el cielo. ¿Qué es lo que le muestra? Vamos acá. Después de esto, mire, cuando dice después de esto, está hablando de los 144,000. Usted lo lee en su casa, Apocalipsis 7, del 1 al 8. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Mire, nadie puede contar esta multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, o sea, esa multitud de todas las naciones, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Bueno, aquí en Apocalipsis 7, del 9 al 14, después de esto, mire, después de los 144,000 que van a estar aquí en la tierra, su trabajo es en la tierra, ellos no van a estar en el cielo, es en la tierra. Pero después de esos 144,000 en la tierra, el Señor le revela a una multitud de personas en el cielo al apóstol Juan, en esa visión, esa revelación. Y él ve una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, o sea, del mundo entero. Y estas personas, dice, están delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes serán estos? No son los 144,000, porque para ellos su trabajo es en la tierra. Estos están en el cielo, disfrutando de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Quiénes serán estos vestidos de ropas blancas y de todas las naciones y de la tierra? ¿Quiénes serán estos? La iglesia de Cristo. Entonces mire, mientras en el 6º sello la ira de Dios se derrama, ¿dónde está la iglesia de Cristo? En el cielo. ¿Cómo está en el cielo? ¿Cómo puede estar en el cielo? Porque ya fue.
levantada. Porque Dios guarda a su pueblo de su ira. Vamos a explicar un poquito esto de que me habla, por ejemplo, vestidos de ropas blancas. Vestidos de ropas blancas. Esto simboliza santificados y plenamente, santificados plenamente, cuerpo y alma. Ahorita le digo por qué le digo cuerpo y alma. Santificados plenamente en la gloria de la resurrección y transformación. Cuando usted lee Apocalipsis 5, usted dice que las almas de los mártires están delante del trono clamando justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? Habla de almas, no de un ser integral, sino que habla de almas. En Apocalipsis 7, del 9 al 14, bueno, todo del 9 al 17, yo lo leí hasta el 14, me dice de personas, ya no solamente de almas, sino de seres integrales. Pregunto, ¿en qué momento el alma y el cuerpo resucitado de los creyentes se van a unir? ¿En qué momento? En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde están las almas de los creyentes en este momento? En la presencia de Dios. El creyente que partió de este mundo. ¿Pero dónde está su cuerpo? En la tierra. El ser humano es un ser integral, alma y cuerpo, o parte intangible y parte tangible, parte material y parte inmaterial. Las almas de los creyentes están en la presencia de Dios, pero su cuerpo está acá, en la tierra. Cuando ese ser se fusiona, se une en un cuerpo glorificado, cuerpo resucitado, glorificado, transformado, en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que en el quinto sello me habla de las almas de los mártires. Son almas. Pero aquí ya, en este sexto sello, pero lo que está pasando en el cielo, no en la tierra, porque en la tierra está la ira de Dios, en el cielo, aquí me está hablando de personas, no de almas. De personas. ¿Cómo va a estar estas multitudes en pie delante del trono del Cordero, adorándole y exaltándole? Ya seres integrales, alma y cuerpo resucitado, porque ya el Señor ha levantado a su pueblo. O sea, estas personas de todas las tribus, naciones y lenguas, ya su alma se ha unido con el cuerpo resucitado. ¿Cuánto me están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces ya saben que estas vestiduras de ropa blanca son santificados en la gloria de la resurrección. Vestiduras blancas. Su cuerpo ha sido resucitado, ahorita están en la presencia del Señor. Su alma salva se ha unido al cuerpo resucitado. Y ahorita, ¿quiénes son estos? Los creyentes, la iglesia que está en todos los rincones de la tierra. Hay creyentes, en todas las naciones de la tierra hay creyentes. Hay cristianos de todas las hablas, la lengua de la iglesia hay creyentes. Allá en ese monte, por allá en lo más profundo de la selva, allá hay creyentes. Comunidades que tienen otro tipo de lengua, allá hay creyentes. Pero todos estos, con su ser pleno, ya redimido, su alma y su cuerpo resucitado, unido a su alma, o sea, el ser redimido por la redención de Cristo Jesús, ahorita están acá, en la presencia del Señor. O sea, en el sexto sello, la ira de Dios en la tierra, pero la iglesia aparece ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué pasó? El Señor levantó a su pueblo antes de que se derrame su ira en la tierra. ¿Cuánto me están entendiendo? También me habla, dice, han lavado sus ropas. Es lo que dice allí, el versículo 13, al final. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde están? Y han lavado sus ropas, el versículo 14. Es decir, han recibido en su vida la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra profética de Dios nos revela que cuando Dios vaya a derramar su ira sobre la tierra, en el sexto sello del Apocalipsis, la iglesia ha sido arrebatada para ser guardada de la ira de Dios mismo. La iglesia
pasará por la gran persecución que se desatará sobre el pueblo de Israel y sobre los cristianos. Sufrirán persecución por el gobierno del anticristo y los aliados del anticristo, y por el mundo en general alineado con el espíritu del anticristo. La iglesia va a sufrir persecución. ¿Dónde nos enseña eso? Apocalipsis 6, 9 al 11. Vamos a leer y aquí terminamos. Apocalipsis 6, 9 al 11. ¿Llegamos? 9 al 11 de Apocalipsis 6 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, estas almas del quinto sello son de creyentes que estaban en la persecución poco antes de la ira de Dios. Este es el quinto sello, la ira es en el sexto sello. Persecución. Y estando en el cielo, él dice: Señor, ¿hasta cuándo no venga la sangre nuestra y la sangre de los hermanos allá que están sufriendo persecución? Hermano, va a venir una persecución. Una vez se le quite el pacto a la mitad de la semana 70, Daniel, rompan el pacto del sacrificio continuo del pueblo de Israel, se desata una persecución sobre los judíos impresionante. Pero no solamente sobre los judíos, se desata una persecución sobre la iglesia, porque estas almas dice que están en el cielo y son los mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Así que, hermano, agárrese y afírmese en el evangelio, en una fe verdadera, porque la iglesia pasa la persecución. Sí, Dios nos guarda de su ira, pero la iglesia pasa la persecución. Es claro. Es claro. En el sexto sello es que aparece la iglesia en el cielo y la ira de Dios en la tierra. En el sexto, pero en el quinto están las almas de los muertos por causa del evangelio. Y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y los que están en la tierra siendo perseguidos también, que están matando, que están persiguiendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice: espérese que todavía falta más gente que se convierta. Y mientras se convierte más gente por causa de Jesús va a morir y va a ser perseguida. ¿Y por qué le enseño esto, mi amado? Porque de pronto, y no es que lo hagan para mal, vuelvo y repito, unos optan por creer que el arrebatamiento de la iglesia es al inicio de la semana 70, Daniel, que la iglesia no va a pasar persecución, que no va a haber lo del anticristo, cuando claramente dice que no vendrá hasta que venga la apostasía. Y la apostasía es aproximadamente a la mitad de la semana 70, Daniel. Esa es la mitad de la semana 70, Daniel. O sea que la iglesia pasa los primeros 5 sellos del Apocalipsis. ¿Qué nos enseña esto? A estar preparados. Preparados. No andamos en tinieblas como los del mundo. Debemos de estar preparados. Esto de Apocalipsis 6, perdón. Esto de Apocalipsis 7, 9 al 14, en su casa lo lee hasta el 17. No son los 144,000 sellados. No son. ¿Por qué te lo digo? Versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Esta multitud que está en el trono, delante de la presencia de Dios, delante del trono del Cordero, que es la iglesia de Cristo, ya resucitado, o sea, unido, su alma redimida, pero también su cuerpo redimido porque han resucitado, o su cuerpo ha sido transformado. Si estuvo vivo cuando el Señor vino por la iglesia, estos no se pueden contar. Los 144,000 sí se pueden contar. Estos no son los 144,000. Otra situación allí. Nos dice que es de todas las naciones, pueblos y tribus y lenguas. O sea, de todas las naciones de la tierra.
son estos, la iglesia es de todas las naciones de la tierra. Los 144,000 es exclusivo de las 12 tribus de Israel, no de las naciones, sino de las 12 tribus de Israel. Bendito es el Señor. Y otra cosa, para que tú veas que estos de Apocalipsis 7, 9 al 17, que te leí hasta el 14 solamente, no son los 144,000, porque aquí dice la palabra del Señor, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estaban delante del trono ¿de quién? De Dios. O sea que están ¿en dónde? En el cielo. Los 144,000 es para que estén en la tierra. Entonces no son los 144,000. Por tres cosas. Uno, los unos se pueden contar, los 144,000, los de acá no. Son incontables, innumerables. Dos, porque los de 144,000 son de Israel, las 12 tribus. Estos son de todas las naciones, la iglesia. Y tres, porque los 144,000 son sellados para protección, para su trabajo misional aquí en la tierra. Estos no. Estos están ¿en dónde? En el cielo, en la presencia del Señor. Colócate en pie, vamos a orar. A no ser que me regale 20 minutos más. Un piano ahí, hijo, piano solamente. Debemos ser como las 5 vírgenes prudentes, sabias, apercibidas, que estaban preparadas para entrar con el novio a la cena de las bodas del Cordero. Estaban preparadas. Tenían lámparas encendidas y también ¿qué? Vasijas llenas de aceite. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra tiene un poder impresionante. La infalibilidad, la inerrancia de la palabra de Dios es sobrenatural. Es maravillosa. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Fuimos destinados por Dios, usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, fuimos destinados por Dios para salvación y vida eterna, para heredar su reino, pero no para su ira. Quiero recalcar en eso. Dios nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sí. Dios nos guarda de su ira. Y la ira de Dios se desata en el 6º sello del Apocalipsis. La gente verá cómo la naturaleza es movida y afectará el planeta Tierra donde estamos los seres humanos. Y la gente entenderá que esto solamente lo puede hacer el poder de Dios. Y que ha llegado la ira de Dios y del Cordero. La gente lo entenderá. Hasta los incrédulos que estén en ese momento entenderán que ha llegado la ira de Dios. Pero nosotros en ese momento ya no estaremos en esta tierra. Estaremos en la presencia del trono de Dios y del Cordero, en la presencia del Señor Jesucristo, adorándole y exaltándole, vestidos de ropas blancas. Hemos emblanquecido nuestras vestiduras con la sangre del Cordero, o sea, por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mientras el mundo estará en la ira de Dios, recibiendo la ira de Dios, nosotros estaremos en el cielo. Gloria a Dios, aleluya, en tu presencia. ¿Cómo va a ser posible esto? Porque Dios arrebatará, Dios raptará, levantará su iglesia antes que se derrame su ira en esta tierra. Y eso ocurrirá en el 6º sello del Apocalipsis. Antes la iglesia pasará. Va a pasar persecución, mi amado. Sí, Señor. Al inicio de la semana 70, Daniel, el comienzo del periodo de tribulación, al pueblo de Israel harán pacto con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel construirá el templo y ofrecerá de nuevo sus sacrificios, y no habrá problemas. Habrá paz y seguridad en el Medio Oriente, en las naciones, y todo debido al anticristo, que en su momento
será revelado como líder mundial de paz y seguridad. Pero a la mitad de la semana 70, Daniel, o sea, aproximadamente 3 años y medio, se le quita el sacrificio continuo al pueblo de Israel allá en Jerusalén. Viene la apostasía. El anticristo se manifiesta como lo que es anticristo. Dice que si no vendrá el Señor, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, porque no vendrá hasta que se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, está hablando ya del anticristo. Y eso va a acontecer, la apostasía, en el templo de Dios en Jerusalén, aproximadamente allí a la mitad de la semana 70. Primero tiene que pasar eso para la venida del Señor y nuestra reunión con Él. El rapto del Señor viene por la iglesia y Él llega hasta las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes que estén o estemos vivos en ese momento, nuestros cuerpos también serán transformados y juntos recibiremos al Señor en el aire y estaremos en su presencia para siempre. Pero eso va a pasar después de la apostasía, después de lo que, como le llama el profeta Daniel, la abominación desoladora. El anticristo rompe el pacto con el pueblo de Israel, entra al templo de Dios en Jerusalén, se hace pasar por Dios, demanda adoración total, sacrifica muy probablemente un cerdo, un animal inmundo allí, hace un sacrilegio, una apostasía, y vendrá una persecución sobre el pueblo judío y sobre el pueblo, la iglesia de Cristo. Mi amado, la iglesia pasa por persecución. Esto lo que nos enseña es que debemos de estar preparados. La iglesia no pasa por la ira de Dios, no pasa por la ira, pero sí pasa por la persecución, mi amado. Por eso hay que estar preparados. Dios guardó a Noé y a su familia del juicio del diluvio. Dios guardó a Lot y a sus 2 hijas sobre el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. Dios guardó al pueblo de Israel el juicio de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, tanto de personas como de animales. Dios guardó a sus hijos, a su pueblo. También Dios nos guardará de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero, pero no del hombre y no de la ira de Dios. Dios nos va a guardar de su propia ira. Y Él nos arrebatará, nos tomará, y estaremos en la presencia del Señor por los siglos de los siglos. Y poco tiempo después del arrebatamiento, estamos hablando de un lapso de tiempo corto, el Señor vuelve con la iglesia en su segunda venida a la tierra. Ahora sí, los pies de Jesús pisan la tierra allá en Jerusalén, en el monte de los Olivos. Pero allí ya viene con la iglesia que ya había arrebatado anteriormente. Poco tiempo antes arrebató a la iglesia. En su segunda venida a la tierra, el Señor viene con la iglesia a establecer su reino. Primero el juicio de las naciones y luego a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido que tengas misericordia de mí, que mi fe no falte. Dígale: Señor, haz de mí como esas vírgenes prudentes, sabias, apercibidas, preparadas para entrar a la cena de la boda del Cordero. Diga: yo soy esa virgen prudente y sabia. Tengo mi lámpara encendida, pero mi vasija llena con aceite, llena del Espíritu de Dios. Yo soy un creyente avivado espiritualmente. Diga: yo soy un creyente convertido genuinamente, arrepentido genuinamente. Yo creo que Jesucristo es mi Señor, es mi Dios, es mi Salvador, y Él me guardará de su ira, porque Él me arrebatará cuando venga por nosotros la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Inscribe mi nombre
en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo, para cuando tú me llames a tu presencia o tú vengas por tu pueblo, diga: me voy contigo. Tendré un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, resucitado, como el de Jesús cuando resucitó al tercer día de entre los muertos. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle ese aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria.